Los buzos del puerto de Mar del Plata, Argentina. Episodio 10. Miguel Krivitsky, el buzo naval de las promociones de 1925 y 1938. En 1923 el Ministerio de Obras y Servicios Públicos tenía el servicio de salvamento y buceo fundamental para la construcción portuaria. 1923 el buzo Estradio Parasio trabajando en el puerto de Quequén. En esos años, se inició el buceo dentro de la Armada por el esfuerzo del capitán de fragata, Vicente Ferrer. Krivitsky era marinero torpedista. Cuando en 1924 el teniente Ferrer inició el primer curso de buceo en la Armada. Se presentaron 27 postulantes y solo quedaron 9. Los instructores fueron el suboficial maquinista de primera, Carlos Giovannucci, y el buzo de tercera, Pedro Zete, italiano contratado por la Marina. Miguel Krivitsky fue uno de los 5 primeros buzos navales de Argentina. En 1927 los buzos navales y los buzos del Ministerio de Obras Públicas trabajan juntos. En esos años era intensa la obra pública portuaria. Se necesitaban más buzos. Había cascos hundidos que dificultaban la navegación en los canales del Río de la Plata. A pedido del Ministerio de Obras Públicas, se formó una comisión para el trabajo de limpieza. Fueron parte de ella 3 buzos navales, Krivitsky, Diana y Muti. Fue el primer trabajo que realizó personal instruido por la Armada. También estuvieron 2 buzos contratados, Urso y Vaca. Y, egresados de la Escuela de Torpedos como ayudantes marineros. Los buzos navales con su trabajo produjeron ingresos económicos. Había que registrar el ingreso de dinero. En 1935 por decreto del Poder Ejecutivo, se abrió una cuenta Ministerio de Marina producido de buceo. Los trabajos de buceo tenían premio según el artículo 21 del Reglamento de Buceo. Krivitsky era un experimentado buzo en la década de 1930. Tuvo un rol activo en el crecimiento de la escuela de buceo. Adolfo Carvini, buzo del primer curso de profundidad de 1937, recordó a Krivitsky como encargado de la escuela de buceo. Luis Cabó, antes de ser buzo estaba en el crucero General Belgrano. De vez en cuando iba al buque un suboficial. Un día, trajo una lista con varios nombres. Entre ellos estaba el de Cabó. Y dijo: «Vienen conmigo». Los jóvenes marineros hicieron la formación y escucharon atentamente las palabras del suboficial, quien comentó que iba a hacer una escuela de buceo de profundidad, que él los había elegido porque los vio muy aplicados, y finalmente, les preguntó si querían ser buzos. Por tener la patente de buzo les iban a pagar 80 pesos y un grado más. Aceptaron enseguida y firmaron un papel con sus datos. El suboficial era Miguel Krivitsky. Y dijo: «Bueno, yo los paso al Seguí para pedirlos». Cabó también recordó que, cuando Krivitsky nos llevaba a nosotros, se armó una. Pero, esto ya es intolerable. «Me sacas los mejores hombres». Krivitsky decía: «Te los devuelvo a todos completos». Era una división con un maquinista del Belgrano. Krivitsky era vivo. En ese entonces se seleccionaba mucho a la gente para ser buzo. Cabó recordó también que un día estaba un poco engripado y Krivitsky nos mandaba a la enfermería. «¿Qué pasó? ¿Viste,
Toman frío, te voy a decir una cosa, la escuela de buceo, un orden y una forma de comportamiento. Nos cuidaban mucho. Krivitsky fue el único buzo naval del curso de 1925 que también hizo el de profundidad. Paulino González hizo el segundo curso de profundidad. Egresó en 1939. Tuvo como destino el torpedero Santa Cruz en Puerto Belgrano. Y tuvo dificultades porque a bordo era marinero maquinista y como buzo tenía que presentarse en horario de trabajo en la estación de salvamento. Pero siempre tenía trabajo en la caldera. En Puerto Belgrano los buzos eran un bicho raro. González recordó que, un día al mediodía me fui hasta la estación de salvamento y buceo a hablar con el suboficial encargado que era Krivitsky. Le dije, mire suboficial, me pasa esto y no me dejan venir, no te hagas problema. Al otro día a la mañana vino Krivitsky a verme. Vino a bordo. Yo lo vi cuando vino. Yo estaba trabajando en la caldera y vino directamente a hablar con el segundo comandante. Habló con el suboficial de guardia. Decía que la disposición estaba que tenía que concurrir a salvamento y buceo. En salvamento y buceo había 2 o 3 buzos efectivos nada más, los demás estábamos embarcados. Había trabajo de buceo. Por ejemplo, la construcción de rampas para sacar a tierra los hidroaviones. Los Catalinas tienen rueditas. Parecían gallinas. La rampa tendría unos 20 metros de ancha hasta 3 metros de profundidad. Todos los días iba y venía del torpedero. Dormía y comía en el torpedero. Nunca me acuerdo de haber visto un oficial. Krivitsky dirigía todo. Lógicamente él tendría que haber rendido cuentas a alguien. El que daba la cara en todo era él. Krivitsky era el hombre que llevaba las planillas del tiempo y de todo lo que hacíamos. En 1939 el diario de Río Negro publicó Se fueron los buzos comandados por Miguel Krivitsky, experto de la Armada. Repararon el Modesta Victoria. Miguel Krivitsky también estuvo en el reflotamiento y remolque del transporte 1 de Mayo.